y el de la provincia también. Digamos, todo como si el oficialismo atacara al gobierno de la capital. ¿Qué interpretación hace usted de Y esto? bueno, esto es absolutamente político. Y evidentemente hay un asedio sobre la ciudad de Buenos Aires y su autonomía y sobre el jefe de gobierno que es muy parecido al asedio que vivió Mauricio Macri desde el 2007 en adelante. Cuando él fue jefe de Es la gobierno. misma operación, en un contexto trágico, porque en realidad lo que queda desnudo, como decían los doctores antes, es las incapacidades del Estado Nacional, las incapacidades o las discapacidades del Estado de la provincia y un Estado de la Ciudad de Buenos Aires que muy ordenadamente, con sus modelos matemáticos, con un manejo de inteligencia de datos muy impresionante que se viene desarrollando ya hace más de una década, marca un contraste muy grande y más allá de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Hay algunas provincias que uno ve que más o menos los estados responden con capacidades estatales más o menos modernas, pero como decían los doctores recién, no se maneja más la política pública como un almacenero. Y la sensación que uno tiene es que el gobierno nacional sacó una libreta y va tomando nota y va chapuceando con la salud, con la economía, con la educación, por razones políticas y también por una razón de ineptitud y de impericia. Y la verdad que esto es trágico en este contexto, con lo cual, si uno pudiera recomendar algo es, y porque lo conozco hace 20 años, a Horacio Rodríguez Larreta, es su capacidad de gestión. Eso nadie puede dudarlo. Y su conocimiento del manejo del Estado. Horacio es verdaderamente una persona que se ha dedicado profesionalmente a esto y le ha tocado como jefe de gabinete y después como jefe de gobierno ahora. Entonces, la verdad es que no aprovechar a alguien que tiene esa capacidad, esa inteligencia para el manejo del Estado y confrontar por razones políticas es someter al país, no solo a la ciudad de Buenos Aires, a perder vidas, a perder oportunidades económicas, a sufrir la situación que la Argentina ya está sufriendo y que va a sufrir. O sea, la tormenta en todas las variables, de la economía, la social, la sanitaria, la educativa, para el presente hoy, Ujú. para el mediano plazo y dentro de 10 o 15 años, es muy terrible. Y la verdad es que es muy mezquino lo que está sucediendo. Una parte de esta batalla se va a dirimir cuando resuelva la Corte Suprema de Justicia el planteo de la capital. ¿Qué espera usted de la Corte? Yo no sabría decirle, porque el viernes hay un DNU que vence, con lo cual la Corte podría decir cayó en abstracto, que sería muy terrible respecto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho de los niños a educarse. Ujú. Me gustaría creer que la Corte tiene también la capacidad para analizar todas las variables y en todo caso resolverlo de una manera inteligente, ¿no? Esto no es blanco y negro. También me sorprendió, por ejemplo, que la doctora Hayton se declarara incompetente y se corriera de esta discusión. Bueno, porque Porque ella sostiene que la capital no es una provincia. bueno, Por lo- pero va en contra de lo que la propia jurisprudencia de la Corte viene sosteniendo. Mm, Estas no son cuestiones de caprichos individuales, me parece a mí. Además de que todos sabemos que hay una relación personal de la doctora Hayton con Alberto Fernández, que hay una situación conflictiva porque ella ya es mayor de 75 años y se le ha ujú. exigido Así es. su jubilación y su retiro políticamente. Mm, Digo, lo ha ujú, exigido el presidente de la Nación o la vicepresidente públicamente o a través de ujú. sus voceros, ¿no? Entonces, aquí lo que sufre es la gente, sufre el presente de la gente y el futuro inmediato, sobre todo los niños y los adolescentes, como bien marcaron los doctores. Sinceramente, a mí lo que más me preocupa como ciudadana es la situación de verdad de los niños y los adolescentes y el futuro inmediato que le estamos dejando. El presente ya es gris oscuro tirando a negro y el futuro del próximo 5 o 10 años puede ser muy terrible si de verdad no se asume cuál es la gravedad de la situación. Y yo creo que hay alguien manejando los hilos del poder con un grupo de personas que son totalmente irracionales, y no lo digo por el presidente, Lo que dice por la vicepresidenta, sí, entonces. que están impidiendo cualquier solución racional o de cooperación, porque si acá no hay cooperación y coordinación, hay una destrucción completa del sueño argentino, si es que existe todavía algo que uno puede imaginar como un sueño que alguna Mm. vez existió, que reconstruir esa Argentina, como dijo Regazzoni al año 50, yo no sé si no nos vamos mucho más atrás, y lo veremos, ¿no? Entonces se está jugando con estas cosas solo por la situación judicial de una señora y su familia. Y la verdad es que es
terrible lo que se está sacrificando. Y acá hay responsabilidades directas de las más altas autoridades del país. Y no solo la vicepresidenta, que está claro, pero el presidente tiene una responsabilidad política e institucional frente a la ciudadanía, frente a los niños y niñas y adolescentes que tienen derechos pero no votan, pero tienen derechos. Ahora, Laura, a propósito de las causas judiciales, hoy se conocieron los fundamentos de un tribunal oral que condenó a la máxima pena por lavado de dinero a Lázaro Báez. En ese dictamen, en los argumentos, dicen que ese dinero del lavado en ese delito del lavado de dinero, ese dinero tuvo un origen precedente que era la corrupción en el gobierno de los Kirchner. Cosa que podrían no haberlo dicho, porque el lavado es un delito autónomo, digamos, no importa de dónde viene la plata, pero lo dijeron. Lo dijeron porque cuando uno ve la causa, el expediente, el juicio, yo por lo menos hasta el 2019 tuvimos acceso a esa información porque era la Oficina Anticorrupción parte, claro, como la Unidad de Información Financiera y la FIP. Y está dicho, o sea, es medio difícil para los jueces también tapar el sol con la mano. Incluso una de las jueces del tribunal que votó en disidencia no dice cosas distintas, pero tampoco muy distintas, porque también es complicado tapar el sol con la mano. Y la verdad es que lo que hay acá es una trampa sobre del presente y el futuro de la Argentina. Y de verdad, yo sinceramente tengo mucha preocupación, porque la señora de Kirchner es capaz de cualquier cosa respecto del sistema constitucional argentino. O sea, porque tiene que salvarse, necesita salvarse y ser salvada. ¿Pero qué significaría romper el sistema institucional? Romper el sistema significaría postergar las elecciones, suspenderlas, pasarlas para el año que viene porque cada vez hay más casos y hay más muertes, un montón de cosas. A ver, ¿el sistema tiene capacidad para resistir? Sí. Pero ¿qué pasa si alguien... Yo hago una hipótesis. ¿Qué pasa si la situación en agosto no mejoró, en septiembre no mejoró? ¿Qué pasa con las PASO? ¿Qué pasa en noviembre o en octubre o en noviembre cuando debían hacer las elecciones generales? Yo lo pregunto porque escucho a los doctores y el futuro sanitario no es bueno porque no hay vacunas, no hay testeos. La gente se moviliza porque se está muriendo de hambre en el conurbano. La gente viene 10, 15 horas por día a la ciudad de Buenos Aires en los trenes para vender pañuelitos y llevarse 200, 300 pesos para comprar comida para el día que ni siquiera le alcanza porque un litro de leche vale 100 pesos. Entonces me parece que no estamos teniendo conciencia, quienes deben tenerla, que son las autoridades de este país, de cuál es la verdadera situación de lo que sucede en el conurbano de la ciudad, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde está el mayor foco de pobreza y de miseria y desigualdad de la Argentina. Y están vacunando a la gente en el sindicato educativo, en SUTEBA. Lo vemos todos, la gente pasa y filma los videos. Horrorizados, están salteando los vacunatorios municipales. Cuando el doctor hablaba de la excelente capacidad del sistema de salud pública argentina en todos sus niveles para vacunar, estoy de acuerdo. El problema es que hay actores de la política argentina que metieron la militancia, vacunaron a sus militantes de 30 años, miles de vacunados de 30 años en las universidades públicas, porque supuestamente hacen telemedicina, que es atender un call center, y los colectiveros, el taxista que me trajo hasta acá, las cajeras de los supermercados, las señoras de servicio doméstico y cualquier persona que trabaja en toda la Argentina, en los centros urbanos, no está vacunada. Jubilados que tienen que salir a trabajar y que son de riesgo, no están vacunados. Y se vacunaron ellos, vacunaron a sus militantes, son miles y miles, vacunaron a Moyano, vacunaron a los suegros de Sergio Massa. Puedo seguir con la lista. Entonces, estamos hablando acá de una situación donde uno no quiere venir y prender fuego todo. Queremos resolver la situación y se resuelve con coordinación, con inteligencia y con cooperación de las jurisdicciones. ¿Cree que es posible después de todos los enfrentamientos que hubo en los últimos tiempos? Yo siempre quiero creer que es posible, porque acá hay que salvar a 45 millones de personas, de las cuales el 65% de los pobres son niños. Y ese es el futuro del país en 10 años. Esos niños están fuera del sistema escolar, muchos de ellos. Los que están en el sistema escolar están atrapados en una puja política de mayores. Chicos que hoy quieren ir a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires y que los padres no les dejan ir a la escuela porque los padres son militantes.
Y los chicos chatean con sus compañeritos diciendo ¿Estamos extraño hablando la del escuela. secundario o de la De primaria? la primaria. Mm. Chicos que dicen, yo extraño ir a la escuela, quiero ir al recreo, pero no puedo porque mi mamá no me deja. Pasan estas locuras irracionales, estas irracionalidades en la ciudad de Buenos Aires, en sectores militantes, extremos, irracionales que, junto con un discurso político, tienen secuestrados a sus propios hijos, niegan los padres los derechos de sus hijos y las madres, en muchos casos. Otros no, por suerte, hay muchos padres que por necesidad o por lo que sea, los niños van a la escuela. Todos tenemos niños en nuestra familia, así como tenemos mayores que se han visto cercenados en su libertad de vivir los últimos años de su vida por esta pandemia y han postergado muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo uno prende la televisión y la tiene que apagar a los 5 minutos, Joaquín? Porque la gente se vuelve loca y encima cuando uno ve lo que sucede en los bolsones más pobres de la Argentina, es terrorífico lo que ha pasado en Formosa. En La Rioja el gobernador quiere reformar la Constitución de La Rioja. Sí. O sea, Y reformular la capital de La entonces, Rioja. ahí no se hace política. La política la hacen los disidentes o los que piensan distinto en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gabinete con las declaraciones de hoy. Uno sabe que tiene que hacer como borrarlo, porque acá lo que hay que hacer es salvar al país. Ahora, ¿usted cree que, Laura, con esa descripción que está haciendo de la sociedad argentina, que si hay nuevas restricciones que se anuncian esta semana, la sociedad argentina la va a acatar? Mire, yo quisiera, a ver, el problema es que hay mucha gente que no puede hacerlo, porque se muere de hambre. Y esto es lo que no comprendemos. Los cuentapropistas, digamos. Pero aparte, llámelo al padre Pepe, o llámelo a cualquier persona que trabaja en comedores en el sur de la ciudad, donde se trata de llegar con comida, con medicamentos, con ayuda, pero más allá de la General Paz. Es terrible, la gente está desesperada. Les repito, vale 100 pesos un litro de leche. Es 1 litro de leche por día. No toman leche los chicos en la Argentina. Entonces no son solo chicos pobres porque no van a la escuela. Son chicos pobres porque no comen, no van a comer. ¿Es un error entonces gobernar para el AMBA como hace el presidente? Pero es una estupidez porque es el presidente de todo el país. Eso es una trampa en la que se impuso o que le impusieron y que aceptó. Hay un yugo psicológico, político, institucional. Y la verdad es, a ver, hay muchos actores de la política en la oposición que son racionales, que quieren cooperar, que quieren sacar el país adelante de esta situación. Después habrá disputas políticas, por supuesto, se disputan 2 modelos antagónicos de país, sí, pero también hay una emergencia que hay que resolver. Esto no quiere decir que en las elecciones no se vayan a disputar modelos, porque por supuesto eso va a suceder. Acá hay un fracaso. Y es el fracaso del gobierno nacional. No hay vacunas. Cuando se supone que a esta altura, si se hubiesen hecho las cosas bien, iba a haber más de 20 millones de vacunas. Por el acuerdo que se hizo en su momento, o que existía un preacuerdo con Pfizer, COVAX, que rechazaron del sistema de Naciones Unidas, se rechazaron millones de vacunas. Sí. Las de Pfizer las tomó Uruguay. La gente se toma aviones, la que puede, y se va a Miami a vacunar. Eso es una locura. Y encima vuelve, como decían los doctores, y como hay tanta circulación del virus, es probable que su capacidad de estar inmunizado baje. Entonces es todo irracional. Uno que tiene, yo sinceramente lo analizo, trato de ponerme en los zapatos de las personas que están gobernando y tomando decisiones como funcionarios públicos, que es de extrema responsabilidad porque también se juegan sus carreras políticas, pero uno ve la diferencia entre los que hacen las cosas con inteligencia, con razonabilidad, con seriedad, basados en datos, tratando de explicar, y gente que lo único que hace es oponer argumentos irracionales sin ningún dato. No impone, o sea, Kicillof es doctor en economía. Desde que es gobernador nunca lo vi mostrar un dato. No vi un dato que base una decisión en un dato. Todo es basado en anécdotas, en creencias, en necesidades político-ideológicas. Nada está vinculado con la realidad. Y entonces, claro, cuando uno disocia absolutamente y vive en una nube ideológica de estupideces, la realidad se aleja cada vez más. Y en este contexto es cada vez más desastrosa la realidad. Para la gente, no para Kicillof. Kicillof vive cómodo, tiene la vida más o menos resuelta. Pero la gente que está hundida, o la gente que se está cayendo porque cerró el comercio, cerró la pyme y no puede volver a levantar la persiana, y no se va a ir de la Argentina, porque eso es ridículo, eso que dicen, no se van millones de personas de la Argentina. Acá hay 45 millones de personas que tienen un presente y tienen que tener un futuro. Se van los que pueden. Pero no se van a ir nunca 20 millones de argentinos. Bien.
La gente que trabajó toda la vida, lo único que sabe hacer es trabajar. El que tuvo un comercio y una fábrica toda la vida, lo único que sabe hacer es tener su fábrica con sus empleados y su comercio abierto y tener sus empleados también. Entonces acá hay que equilibrar un montón de variables en un contexto hiper complicado, donde hay responsabilidades que se van a tener que analizar en el momento que corresponda. Entonces, cuando hay una emergencia, hay que resolver la emergencia con inteligencia política y con coordinación y colaboración. Si usted me pregunta, yo no lo veo en el gobierno nacional. Me gustaría que exista, sí. Lo veo al gobierno de la ciudad, veo al gobernador de Mendoza, veo otros gobernadores y a otros que están pensando en reformar la Constitución como en La Rioja o en Infran en encerrar a la gente.